Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos que esta noche tú nos hables, nos enseñes, nos edifiques, nos dirijas, Señor, en tu palabra y que podamos, Señor Dios de Israel, hoy aprender, Señor, más y más, Señor, de tu palabra, de tu presencia. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Eres digno de gloria y digno de honra, Señor. Toma este tiempo en tus manos, Señor, y que podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor, y que podamos estar, Señor, en este tiempo tan maravilloso, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, edifícanos, exhórtanos, consuélanos y dirígenos. Eres bueno, Señor, y eres maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, ¿Estamos amén. listos? Amén, Ok, amén. Listos. Ven, amén. seguro que estamos listos. Ok, Listo. bueno, hoy vamos a ver el último o la última dimensión de uno de los cinco ministerios. Ya vimos características del profeta, del apóstol, del evangelista, ya vimos la parte del pastor, ahora vamos a ver hoy la parte del maestro, las dimensiones del maestro. Amén. Así que le invito como primera medida a el libro de Santiago, capítulo 3 versículo 1. Santiago, capítulo 3 versículo 1. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Note esto, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mi hermano Hector, no sé si tenemos por ahí una traducción del lenguaje actual para que podamos todavía profundizar un poco más acerca de este versículo. Sí, claro, sí, Note esto. señor. Ya se la pongo en la tele. Ok, vamos a mirar otra traducción. Dice, la lengua, hermanos en Cristo. Debemos tratar de ser todos maestros. Espérame un momentico, lo miro desde acá porque no alcanza a ver. Ok. Dice, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. No debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. ¿Qué nos muestra aquí, amados? Que el ministerio del maestro es un ministerio, preciosos de Dios, donde se corre un riesgo mayor que en los otros ministerios. ¿Cómo así, apóstol? Explíqueme. Si se los explico, voy a profundizar. En el ministerio del maestro se corre un riesgo mayor en el término en que Dios va a, podemos decir así, a demandar más severamente del maestro que de cualquiera de los cinco ministerios. Amén. Ticor, mira, me aparece aquí eso, muchas gracias. Eso, desconéctame el micrófono. Muy bien. Entonces, nos dice aquí que el Señor es el que va a demandar el doble al maestro. Por eso, cuando leemos esta frase, dice, no debemos todos querer ser maestros. No todos tienen que anhelar ser maestros. La maestría es una revelación de Dios directamente a una persona. ¿Por qué? Porque todos los que anhelan ser maestros deben ser dedicados el doble o el triple que otras personas en el área donde se están manejando. Ahora, le voy a mostrar algo.
existen profetas maestros, existen apóstoles maestros, existen evangelistas maestros, existen pastores maestros y existen maestros. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con esto, preciosos de Dios? Pues que cuando hablamos de profetas maestros, hablamos de que hay profetas que son maestros de otros profetas. Héctor, por favor, ciérrame tu micrófono. Se activa, yo no sé, revísame porque siempre nos ha pasado en las otras clases, o yo no sé si tú tienes el micrófono prendido, el de la iglesia o algo. No, de aquí no es porque yo lo tenía apagado, lo acabé de prender pues para comentarte. Ya reviso en Meet cuál micrófono está abierto. Ok, pero creo que si tú prendes, absorbe el micrófono de ahí porque aparece tu pantalla como la que se activa. Entonces, bueno, entonces venía comentándoles, preciosos de Dios. Esto es fuerte, esto es poderoso. Hay profetas que son maestros de profetas, apóstoles que son maestros de apóstoles, evangelistas que son maestros de evangelistas y pastores que forman pastores y maestros que forman maestros, que son llamados a esa maestría dentro de su área. Note esto, dentro de su área. Son llamados dentro de su área. No significa que son maestros de todas las áreas. Se los explico para que usted lo entienda. Son maestros dentro de sus áreas ministeriales, pero no son maestros abiertos. ¿Me hago entender? ¿Está claro hasta ahí? Sí, apóstol, tremendo. A ver, se los explico. Yo Tengo una pregunta. ya voy para allá. Okay. Se los explico. Yo soy apóstol, pero aparte soy maestro. Soy maestro para apóstoles, pero para los demás 5 ministerios. Es decir, soy un maestro abierto para toda la iglesia. Pero hay personas diferentes a mí que solo tienen el llamado de la maestría dentro de la área donde Dios los ha puesto. Es decir, un ejemplo, hay un profeta que solo Dios le dio la maestría para formar profetas. No necesariamente su maestría es para formar a otros pastores o apóstoles. No, él fue llamado a formar profetas. Por eso habían escuelas de profetas donde tenían un líder que era profeta. Ejemplos. El primer profeta que fue maestro y líder de las escuelas de profetas fue Samuel. Pero usted no ve a Samuel enseñándole a los sacerdotes. Usted no ve a Samuel enseñándole a los levitas. Samuel enseñaba a los profetas. Luego, el segundo que sigue con la escuela de los profetas es Elías. Vemos a Elías enseñándole a los profetas. En Segunda de Reyes dice que habían escuelas de profetas que le decían a Eliseo que Elías iba a ser levantado. Por tanto, Elías era el líder de los profetas. Luego, Héctor, estás interrumpiéndome. Se te escucha el micrófono activado, el tuyo. Aló. Entonces, el tercero, preciosos de Dios, el tercero, amados, es nada más y nada menos que Eliseo. Y vemos a Eliseo siendo el líder de la escuela de profetas. Pero note esto, ninguno de ellos le enseñó a los sacerdotes y le enseñó a los levitas. Pero sí vemos, por ejemplo, que habían maestros de los sacerdotes que le enseñaban solo a los levitas y a los del templo. Tenemos el caso de los sumos sacerdotes, de los rabinos, que solamente enseñaban dentro del templo y no enseñaban a profetas porque los profetas tenían sus líderes que les enseñaban cómo ser un profeta. O sea que cada uno tenía su maestro en sus áreas, pero de vez en cuando aparecía un hombre que Dios levantaba y que aparte de ser maestro era profeta y que aparte de ser profeta enseñaba a los sacerdotes o enseñaba en el templo. El caso del Señor Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús habla con la mujer en Juan capítulo 4, con la samaritana, ella dice, me parece que tú eres profeta. Pero luego lo vemos en el templo
y ya no le dicen a Jesús profeta, le dicen rabí. Así que Jesús se movió como maestro para edificar todos los demás ministerios. Entonces tenemos que aprender que hay maestros solo en un área y hay maestros que edifican todas las demás áreas. Usted tiene que aprender que tal vez Dios le da una maestría a usted solamente para levantar ministros en un área. Ejemplo, si usted es profeta, Dios le puede dar solo la maestría para levantar profetas. ¿Por qué? Porque usted no sabe las dimensiones pastorales, usted no sabe las dimensiones apostólicas, y si usted las puede saber, no las ha experimentado. Entonces, que un profeta levante un pastor es antibíblico, o que un profeta levante un apóstol es antibíblico. ¿Por qué? Porque el profeta no ha pasado por esas áreas. El profeta levanta profetas, el apóstol levanta apóstoles, el pastor levanta pastores, pero el maestro establecido por Dios sí puede enseñar a todos los 5 ministerios, porque el maestro tiene la virtud y la sabiduría de Dios de poder sumergirse. Y estoy hablando al maestro maestro, no al maestro profeta, no al maestro apóstol, no al maestro pastor, sino al que tiene ese llamado de ser un maestro a que enseñe a todos los 5 ministerios. En pocas palabras, hay maestros que solo pueden enseñar a un ministerio y hay otros que enseñan a los 5 ministerios. ¿Nos queda claro? Ahora sí, escucho las preguntas. Ok, yo quería preguntar, porque yo tengo un grupo apóstol de los 5 ministerios y yo estoy ya ministrando de los 5 ministerios a este grupo, y algunos están participando aquí, no todos entraron aún. Entonces, mi pregunta es esto. Ahora yo entendí, sí, porque hay, como usted dijo, hay apóstoles maestros, profetas maestros o pastores maestros, etcétera. Una pregunta, otra cosa. Usted dijo de Samuel, ¿no? Samuel, que yo sé, usted sabe eso también mejor que yo. Samuel era sumo sacerdote, juez y profeta, ¿no es así? No, no. Samuel nunca fue sumo sacerdote. ¿No? Pero él fue No. juez. Samuel, escúchame, Samuel fue enseñado con el sumo sacerdote que era Elí. Ajá. Después de que Elí muere, se levanta un nuevo sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ya Samuel fue pasado a ser profeta y juez. La palabra juez es gobernante, es decir, el que tomaba las decisiones políticas, porque acuérdate que no había rey. Es Sí, Samuel quien después, por orden de Dios, porque el pueblo presionó, levanta un rey que es Saúl. Entonces, tenemos que tener claro que en el momento en que Samuel es juez y es profeta de Israel, de la casa, y esa va a ser una tarea que usted me va a averiguar, cuál fue el sumo sacerdote que se levantó después de la muerte de Elí. ¿Quién siguió en la orden después de la muerte de Elí? Porque no fue Samuel. Samuel no fue sumo sacerdote y profeta y juez. ¿Por qué? Porque acuérdense que el profeta no podía habitar en el templo. El profeta tenía que habitar fuera del templo y el que era sumo sacerdote tenía que estar dedicado al templo, ya que él tenía que dirigir a toda la orden de los levitas. Amén, impresionante. Y vemos que Samuel lo que hizo fue dirigir políticamente al pueblo y dar la palabra de profecía y levantar escuelas de profetas. Pero hubo alguien más que se encargó de ser el sumo sacerdote de Israel después de la muerte de Elí. gracias. Es verdad, porque el sumo sacerdote no podía dejar su tarea allí, pero infelizmente me enseñaron esa parte, que él tenía tres vocaciones.
que era juez, profeta y sumo sacerdote, en fin. Pero ahora yo quería preguntar, ¿qué usted, porque eh, eh, Esta es otra más, perdóname, mi pastora, otra más que nos muestra que él no pudo ser sumo sacerdote, es porque en la época en que Samuel iba a ser sumo sacerdote, secuestraron el arca. Sin arca no había sacrificio. Recuerden que el arca estuvo secuestrada 35 años por los filisteos. Luego el arca es transportada a la casa de Abinadab, donde no pasó nada, y luego David, cuando ya es rey, la manda traer a casa de Obededón. ¿Lo recuerdan? Entonces, si no había holocausto, no había sumo sacerdote. Ahí ya les estoy dando una respuesta. Ya les estoy resumiendo la tarea. gracias, usted ya nos está dando hasta más información sobre 35 años, la arca quedó con los filisteos, ¿no? Uh-huh. Eh, Acuérdense que ellos se lo llevan al templo de Dagón. El Señor le quita la cabeza, a Dagón le corta las manos, a los filisteos les da tumores y ellos pasan el arca, la sacan en un carruaje nuevo y la dejan en la casa de Abinadab. Y el arca estuvo aislada de Israel por más de 35 años. Mi pregunta es, para no confundir a mí misma, porque cuando yo senté aquí y tenía todas esas personas que di una palabra profética en misiones el año pasado y ahora asumí esa responsabilidad, mi pregunta es porque estaba sentado y el Señor me dijo, pasa todo el conocimiento que usted tenga, pasa a ellos, porque algunos no tienen nada, no tienen preparación mismo. Y me alegro que usted vino porque yo quiero que ellos reciben de una manera mucho más expandido. Ahora mi pregunta es esa. Eh, Estoy en buen camino, sí, porque ya entregué, ¿entiende? Pero el Señor me habló y yo comencé esa responsabilidad, yo sentí de cada uno, de llamarlos cada vez cómo están y todo, pero estoy transmitiendo todo conocimiento que recibí de parte del Señor, que estudié y todos esos años de ministerio, 40 años, estoy pasando. Pero estoy recibiendo ahora conocimiento más profundo porque usted tiene el arameo, griego y aramaico, que es mucho más profundo también de amplificar el conocimiento en la palabra y el conocimiento de la historia de Israel. Yo olvidé muchas cosas también. Ok, no, Es, estamos bien. Mira, el problema es que por falta de conocimiento y de profundidad de algo que se llama exégesis, para que usted lo tenga claro, exégesis en el griego significa profundizar un texto en su etimología y en lo que quiere dar a enseñarnos el contexto. Se hacen afirmaciones que son peligrosas. Noten esto. Decir que Samuel fue sumo sacerdote, profeta y juez al tiempo, lo pone en una circunstancia bastante contraria. Notemos que si no había arca, no había cómo dar un sumo sacrificio, no había expiación. O sea que probablemente por 35 años no hubo expiación en Israel. ¿Cómo la harían? Segundo, el templo quedó sin gloria. Acuérdate que cuando se llevan el arca, una de las nueras de Eli tiene un hijo y el nombre fue Icabod, que significa traspasada la gloria de Dios ha sido. Entonces, esto nos muestra que no hubo un sumo sacerdote por ese tiempo. Poner a Samuel ahí es algo realmente antihistórico de la misma vida de Samuel. Muchos dicen que Samuel fue profeta y fue el sumo sacerdote. Déjame, voy a mirar aquí porque tú me acabas de sembrar una duda a mí también, pero yo en lo que llevo estudiando el hebreo, sé que Samuel no fue sumo sacerdote, pero como aquí tengo mi enciclopedia, mira, a pesar de estar afuera de casa, siempre ando con mi enciclopedia, que es muy bueno y que yo espero que cuando ustedes
terminen los 5 doctorados, se puedan llevar esta enciclopedia de la Universidad de Jerusalén como un regalo y que usted la pueda tener. Permíteme, aquí estoy revisando y vamos a mirar. Ok, mi enciclopedia no me manda ningún registro de eso. Entonces, bueno, estoy esperando que cargue, pero por el momento no me ha enviado ninguna información aquí. Y lo estoy buscando nuevamente, estoy cargando, porque me pareció algo interesante, pero me dice que no hay un registro de que él haya sido sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque, como les comento, realmente no estaba el arca. Si no hay arca, no hay cómo dar sacrificio. Entonces nos muestra que no había un sumo sacerdote en aquel momento. Miren que he mirado aquí nuevamente y nada, no me carga, me quedó vacío. Mirando nuevamente y no dice nada. Bueno, sin embargo, dejemos a ver si me busca más adelante. Bueno, volviendo a nuestro tema aquí. Entonces, nos damos cuenta que Samuel fue maestro de profetas. Luego tenemos a Elías como maestro de profetas, pero luego tenemos a sumos sacerdotes que levantaban otros sacerdotes. El caso de Elí, que aunque no fue un buen maestro, ya lo sabemos, pues fue el encargado de Samuel, ¿cierto? Entonces tenemos esto aquí, que es muy interesante y, y que nos lleva a determinar esto, como Dios lo estaba moviendo, como Dios lo estaba manejando y como Dios quería que así fuera. Entonces vemos que hay un orden y que los sumos sacerdotes levantaban sacerdotes, los profetas levantaban profetas y así constantemente. Entonces, preciosos de Dios, es interesante ver esto porque nos muestra aquí que, que realmente, no ejercemos a veces lo que debemos ejercer en nuestros ministerios y en nuestros dones. Entonces, nos dice la Escritura muy fuertemente que no nos hagamos maestros a la ligera porque acarrearemos mayor condenación. Esto significa que hay personas que quieren ser maestros y por querer ser maestros indagan y entran en, en lugares diferentes a los que fueron llamados por Dios para ejecutar en esas características. Por eso Santiago nos dice que hay que tener cuidado de hacerse maestros, porque Dios juzgará más estrictamente a los que se creen maestros por encima de los demás. Ahora, todo cristiano debe anhelar conocimiento. Anote esto, todo cristiano debe anhelar conocimiento, aunque no se llegue al podemos decirlo así, al nivel de ser maestro. Todo, todo ministro, todo cristiano tiene que tener hambre por el conocimiento, pero, pero no todo cristiano llegará al nivel de ser un maestro. Se lo explico. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Quién se sabe eso? ¿Cuántos hemos leído eso? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Porque le faltó Por falta de Conocimiento. por falta de Ah, conocimiento. pero Perdición. solo leemos esa parte. No leemos todo el versículo. Y el versículo dice, por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te arrojaré del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, dígase a sí mismo, no hay ministerio sin conocimiento.
No puedo ejercer un ministerio sin conocimiento, porque Dios dice que como no se amó el conocimiento, Él arrojará a los que no amaron el conocimiento, los echará del sacerdocio. Por favor, vamos a buscarlo, Epicor, en la Reina Valera 60, Oseas 4:6, y luego lo ponemos en una traducción del lenguaje actual y nos vamos a dar cuenta de esto. Mira esto. Bueno, aquí está en la traducción del lenguaje actual, pero luego la vamos a poner en la Reina Valera. Dice aquí, bueno, está en la Reina Valera, luego lo ponemos en la traducción del lenguaje actual. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note algo, Dios expulsa del sacerdocio a los que no quieren aprender y estudiar. Por eso tenemos profetas torcidos, chonetos, apóstoles torcidos y chonetos. Chonetos es corruptos, pastores corruptos, ministerios corruptos. ¿Por qué? Porque no indagan, no se preparan. Ven a alguien hacer algo y ellos lo imitan sin preguntarse si lo que están viendo es correcto o no. Entonces, mira, por ejemplo, hay pastores que ven que otro coge los pies y los junta, y entonces de una vez los empareja, y ya ellos también se van por todos los países del mundo emparejando pies. Y a veces caen en esas falacias y en esas mentiras. No estoy diciendo que los milagros no sean correctos, pero muchos de ellos quieren imitar a esos predicadores. Otros ven a alguien bañar en aceite a la gente, entonces compran botellas de aceite y las bañan en aceite, sin preguntar si esas prácticas son o no son genuinamente bíblicas. Otros, imagínate, otros ven a alguien darles aceite en cucharadas a la gente y ellos también van haciéndolo sin preguntar si eso es de Dios o no. Entonces, le voy a contar una historia. Una vez, una niña vio que su mamá estaba fritando un pescado, así como los que venden allá en Aruba en Syrup, ese pescado. Vio la niña que la mamá estaba preparando un pescado, y vio que la mamá le cortaba la mitad del pescado, la cola, se la cortaba al pescado y le cortaba la cabeza y solo dejaba el cuadro de la mitad en el sartén. Y la mamá le servía así. Entonces la niña va y le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué le quitas la cola y por qué le quitas la cabeza al pescado cuando lo fritas a esa mojarra, a ese pescado grande? Y la mamá dice, ay, yo no sé, yo vi a tu abuelita hacerlo, toca preguntarle. Y yo le aprendí a mi mamá así. Fueron a preguntarle a la abuelita y la abuelita les dice, lo que pasa es que yo vi a la abuela de ustedes dos, a la bisabuela, hacer lo mismo, quitarle la cola y quitarle la cabeza al pescado. Vamos a preguntarle antes de que ella muera, porque está muy viejita, vamos a preguntarle por qué lo hacía así. Cuando llegaron donde la bisabuela, bisabuela, ¿por qué tú le quitabas la cola y la cabeza al pescado? La bisabuela les responde, es que yo tenía un sartén muy pequeño. Yo tenía un sartén, una olla muy pequeña. Hay gente que sigue tradiciones y aprende de otros y vende otros sin preguntar el por qué. Y escúcheme, de ahí vienen prácticas muchas veces erróneas. Porque vi a otro, entonces quiero hacerme el modelo de ese otro. Porque vi a alguien así, quiero hacerme el modelo de ese alguien así. Y lo que hacemos es caer en seguir a alguien sin preguntar si lo que realmente él está practicando es correcto o incorrecto. Por eso yo tengo que tener conocimiento. Dios decía al pueblo de Israel que los que no tenían conocimientos no merecían estar en el sacerdocio. Epicor, por favor, colócame el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. A ver si yo lo alcanzo a leer o alguien lo lee, porque es que aquí no alcanzo a leerlo en mi pantalla. Epicor, ¿lo puedes leer?
que sí, mi paz, ya lo leo yo. Dice, Ok. mi pueblo no ha querido conocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me conocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya se olvidaron de mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Noten esto, ¿sí ve? Dios dice, no han querido reconocerme y no han querido reconocer los sacerdotes que yo soy Dios. Reconocer es estudiar las escrituras. Una buena persona cristiana debe escudriñar las escrituras y por lo menos anhelar ser maestro, no correr a hacerlo. Porque hay gente que quiere hacerse maestro a la ligera y mejor dicho, quieren saber más que su apóstol, ya quieren saber más que su pastor, más que la pastora y lo hacen para demostrar que son mejores que ellos. Pero mira, Hebreos capítulo 5, versículo 12, en la Reina Valera 60 nos dice que nosotros, muchos de nosotros ya deberían ser maestros, pero que Dios ha tenido que usar apóstoles para enseñarnos porque que no queremos madurar, sino que somos inmaduros. Mira lo que nos dice en la versión del 60. A mí me encanta, dice Eticor, Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, mira, porque debiendo ser ya maestros, a ver aquí, porque debiendo ser ya maestros, desde tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son, cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué les está diciendo Pablo? Venga, ustedes son sinvergüenzas. Ustedes ya teniendo 10, 15, 20 años en el Evangelio, todavía pretenden que yo les enseñe a ustedes como a los primeros discípulos, como si fueran niños pequeñitos, el bebé, el citico, el pobrecita la niña. No, él les está diciendo maduren, ustedes ya deberían ser maestros para otros, enseñarles a otros cómo deben comportarse en la iglesia, enseñarles a otros cómo deben avanzar, cómo deben crecer, cómo deben comportarse. Pero ustedes parece que no han aprendido, llevan 20, 25 años y siguen siendo los mismos niños chiquiticos e inmaduros. Entonces, díganme si ustedes quieren que yo les vuelva a dar leche o si de verdad quieren alimento sólido. Entonces es impresionante. Mira lo que nos dice la traducción del lenguaje actual, Eticor, por favor. Nos dice la traducción del lenguaje actual, es que no alcanzo a leer aquí, dicen, porque llevan, a ver, no sé si lo puedes leer, Héctor, por favor, porque aquí no lo Tranquilo, alcanzo a mi paz, leer. sí, señor. Tengo Cuando un, no lo pueda leer, yo lo leo. ok. Dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo tomen leche. Oiga, imagínate que Dios nos diga así. Usted ya que dice ser pastor, ¿todavía necesita que le demos leche? No, Dios está diciendo que tenemos que anhelar conocimiento, que tenemos que anhelar saber para no caer en engaños. Acuérdese, dígale al que tenga a su lado, no desperdicie el pescado porque lo vio a otro hacerlo así. Recuerde que ese otro puede tener el sartén muy pequeño. Creo que no, hay que estudiar, hay que profundizar. Entonces, aquí nos está diciendo que debemos ser maestros. Y note algo, mire, hay apóstoles como yo, esto lo dice la Biblia, que son llamados no solo a ser apóstoles, sino maestros
para toda la iglesia. Recuerde, hay apóstoles que forman apóstoles, pero hay apóstoles que son llamados a formar a toda la iglesia en los 5 ministerios. ¿Sí? Sí, claro, están. ¿Dónde lo encontramos? En 2 de Timoteo 1:11, si lo pueden anotar. 2 de Timoteo 1:11. Hay apóstoles llamados a ser maestros para formar a toda la iglesia. Mi Paz, qué pena, ¿me repites la cita, por favor? 2 de Timoteo 1:11. Ahí está en Reina Valera. Ok, ya la vamos a ver. Dice, del cual fui yo constituido predicador, apóstol y qué, maestro de los gentiles, maestro. Así que Pablo está diciendo, yo soy predicador, hay una coma, apóstol y maestro. Aquí nos muestra una I. Significa que los apóstoles también deben ser maestros. Apóstol y maestro, unificación. Es decir, que Dios lo había levantado como un maestro para los gentiles. Así que hay apóstoles llamados a formar y hay apóstoles llamados a enseñar a toda la iglesia y a las personas nuevas. ¿Listo? Los maestros son llamados a formar personas nuevas. 2 de Timoteo, ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 7, Héctor, 2 de Timoteo 2:7 también nos habla lo mismo. Amén, ¿ya lo tenemos? Sí, señor, ya está. Dice así, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Si es ese, 2 de Timoteo 2:7. Señor, esa es la cita, 2 de Timoteo 2:7. Ok, entonces creo que está mal, pero eso está en 2 de Timoteo. Dice que yo fui llamado también a ser apóstol de todos ustedes los gentiles. Ok. Entonces, bueno, ahí se los dejo para que lo estemos mirando porque aquí no tengo mi Biblia a la mano, pero como les digo, por lo que estoy afuera, pero esto está en 2 de Timoteo. Amén, para que lo puedan mirar. Efesios 4:11, usted lo conoce mejor que nadie, Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó, está hablando de Cristo, él mismo constituyó a los maestros. Ahora, note algo, ¿quién constituye a los maestros? Mira, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que ya saben que el pastor, por ende, debe ser maestro, pero hay maestros que son netamente maestros. La pregunta es esta, ¿quién constituyó a los maestros? El apóstol. No, Porque Cristo. Pablo es el que fue preparando a Filemón, Tito y Sí, pero Mateo. mira, El mismo pero Señor sí, claro, él Jesucristo. los prepara, pero aquí dice que él mismo constituyó, está hablando de quién, de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 11 habla de Cristo. Cristo es el que instituyó los 5 ministerios. Así que escúcheme y présteme mucha atención. Todos los 5 ministerios, aunque son reconocidos por los hombres, tienen que ser constituidos por Dios. Ningún ministerio, así lo reconozcan los hombres, si no es llamado por Dios, permanece. Ninguno. Ahora, note algo. Cuando acabamos de leer nosotros el libro de Santiago 3:1, que no nos hagamos maestros a la ligera, significa que hay maestros que se autoproclaman maestros sin ser enviados por Dios.
y por eso salen hablando locuras, enseñando cosas. Mira, aquí hubo una profeta que se decía maestra y dictaba por todo el mundo, podemos decirlo así, seminarios. Y ella decía que los billetes hablan. Ella decía que los billetes hablaban y que entonces usted tenía que echar más plata al alfolí porque el billete le hablaba. Que el billete le decía, no, no me eches a mí, no eches uno de $5, echa uno de 50, echa uno de $100. Y ella decía, ¿cuántos hay que obedecen? Los billetes tienen una voz y te hablan. Eso es hechicería. Luego resultó enseñándole a la iglesia en la pandemia. Mira, en la pandemia hizo la Santa Cena y se fue a una playa. Y le enseñó a la iglesia que salieran a la playa, hicieran la Santa Cena y escúchenme, derramaran el jugo de uva y tiraran el pedazo del pan a la playa. Que porque eso frenaría la pandemia. Mentira. A la semana todo el mundo entró en cuarentena. ¿Por qué? Porque como tuercen las escrituras y nadie no fueron constituidos por Dios, se autollaman maestros. Por eso la Biblia dice que estos acarrean mayor condenación porque viven enseñando cosas. Igual, note esto. ¿Quieren que les enseñe una? Les voy a enseñar una bien, bien fuerte. Hay otros que viven tirando los sacos o mantos y dicen que traigan en los mantos dólares a celulares, anillos, y que los echen ahí, que Dios está en eso. Y leen una porción de las escrituras sobre el libro de Jueces en el capítulo 8 y hablan de que Gedeón pidió aretes, anillos, zarcillos, pidió brazaletes y entonces ellos dicen traigan acá, echen aretes, anillos, echen dinero, echen celulares y al finalizar cogen ese saco y se lo llevan y cogen ese dinero. Y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque no lee, porque no se prepara. Porque más adelante los versículos dice que Israel se prostituyó y que le fue perecedero y tropezadero a Gedeón y que Gedeón se perdió porque con eso hicieron un efod y adoraron a Gedeón. Entonces, présteme atención. Cuando usted no es constituido por Dios como maestro, usted por el afán de ser reconocido empezará a enseñar cosas que Dios no le ha mandado decir ni enseñar para que los hombres lo sigan invitando a predicar, para que los hombres lo sigan invitando a llevar la palabra y usted puede caer en torcer la palabra, en torcer las escrituras. ¿Dónde encontramos esto? Esto está en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2, permítanme aquí, les voy a mostrar Primera de Pedro 2. Ya les digo dónde está. Perdón, Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro 2:1. Mi apóstol, ahí está ya en la pantalla. Bueno, yo no me aparece aquí en mi pantalla. Vamos a ver si es que el internet está lentico. Pero bueno, yo lo voy a leer aquí en mi Biblia. O si su merced prefiere, yo aquí lo leo de una Ya. vez, que ya lo tengo acá listo también. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Note algo, está comparando a los maestros con profetas. Compara a los maestros del Nuevo Testamento con falsos profetas del Antiguo. Esto significa que yo puedo anunciar incorrectamente un mensaje como hacían los falsos profetas. Y esto dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando un maestro enseña torcidamente, ese maestro trae sobre la iglesia y sobre él mismo destrucción repentina. Cuídese como profeta, como apóstol, como maestro, como evangelista, como pastor, de lo que usted está enseñando. Cuídese. Mire esto, por favor, Etícor. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16, lo que nos dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dígase eso esta noche. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenga cuidado de usted mismo. Mire, el primer consejo que da Pablo es tenga cuidado de usted mismo. ¿Por qué? Porque el peor enemigo de un ministro es uno mismo. Tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. Persiste en ello, es decir, sea persistente en cuidarse usted mismo y en cuidar su enseñanza. No se ponga a enseñar cosas que Dios no le ha mandado a enseñar. No se invente enseñanzas, tenga cuidado. Persista en cuidar la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo. A ti mismo, note esto, a ti mismo. O sea, no está hablando primero que la salvación del maestro es para la iglesia, es primeramente para él. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Cómo estamos ministrando? ¿Cómo estamos dirigiendo la iglesia? Si no lo hacemos bien, la salvación se puede desviar primeramente en nosotros. Por ende, la iglesia se torcerá. Pero aquí está diciendo que tengamos cuidado primero de nosotros mismos y de la doctrina, y que haciendo eso nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Impresionante, ¿no? ¿No les parece a ustedes de mucha reflexión esto? Por eso tenemos cantidad de profetas que hacen locuras, tiendas en el piso, lo voy a bañar de aceite y le dañan la ropa a la gente. Otros llegan y dicen, no, es que Dios me dijo que usted tiene que traer un sobre con $1,000 para que usted pueda recibir $100,000. Es que yo soy su apóstol, usted tiene que honrar al apóstol. Sí, claro que sí, ojo con esto. Hay que honrar a los siervos, pero usted no puede idolatrar a los siervos. Cuando un apóstol exija, no lo invite, porque los verdaderos apóstoles no exigen. Los verdaderos apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros, sirven por amor. Ellos antes quieren dar antes que recibir. Amén. Apóstol, tengo una pregunta, ¿no? Sí, No quiero tocar ungidos del Señor porque son ungidos del Señor, pero he visto cosas que, como yo estaba en la organización de varios congresos aquí en Aruba, congresos grandes de conferencias, vi esos hombres de Dios hacían la parte de pedir dinero, la parte, como te dije aquella vez, que te tiene que tocar su chaqueta y da $1,000, tú vas a recibir bendición de tal, o si tú das tanto, tú vas a desbloquear tu financia. Eh, y estos hombres, ellos tenían su ministerio grande y me recuerdo un buen conocido que ya murió, que es judío, cristiano, que usted conoce también, muy famoso en Estados Unidos, y no quería que ni alguien llegase cerca de él porque toca su gloria de Dios que está sobre él, no puede tocarlo. sí, por eso te digo, mira, son enseñanzas cerradas.
¿Por qué? Porque la gente no estudia, la gente no se prepara. Mira, un verdadero hombre de Dios, un verdadero apóstol de Dios, obvio, él necesita que lo honren, pero él no exige ser honrado. No sé si me están comprendiendo. La honra nace de la iglesia agradecida que fue edificada, pero la honra no se exige. Miren, yo les pongo un ejemplo. Nosotros estamos aquí con un equipo misionero, ¿sí? Y de un momento a otro, yo tenía que estar, digámoslo, hoy en Ciénaga, en una ciudad. Pero el director de allá, la directora de los pastores se enfermó, no pudo y no nos cumplió. Yo había podido ponerme bravo y decir, no, ustedes son malos, tienen que indemnizarme porque mis muchachos, porque la gasolina, porque perdí, estoy estancado en un hotel, ustedes son sinvergüenzas, no tienen misericordia. Pero ¿sabes qué hice? Dije, no, llamé y le dije, no, no se preocupen, lista, nosotros no vamos, Dios suplirá, nos vamos a quedar aquí porque tengo que cumplir también con otros compromisos aquí en la ciudad de Maicao, donde estoy. No te preocupes, no se carguen. Si la pastora o el pastor se enfermó y no pudo, no se afanen. Dios proveerá. Pero qué tal yo ponerme bravo y decirles, no, me tienen que enviar un dinero, ustedes no honran, ustedes no sé qué. Me cierro puertas, no tengo misericordia y Dios no abre los cielos. Yo estoy seguro que Dios de aquí al fin de semana se va a mover. ¿Pero por qué? Porque yo le digo, Señor, yo no voy tras del dinero. Y escúcheme, todo aquel que va tras del dinero es porque dejó de estudiar la palabra y dejó de creer que Dios lo puede suplir para él mismo empezar a buscar suplirse a sí mismo. Mira, un buen maestro tiene cuidado de sí mismo, se guarda, se cuida, tiene cuidado de lo que enseña. Amados, ustedes aquí están aprendiendo sana palabra y están aprendiendo a que ustedes tienen que entender que el peor enemigo de un ministro es el mismo como ministro. Ahora, ustedes también tienen que aprender a tener cuidado de lo que reciben y de lo que dan, porque la palabra maestro proviene del hebreo rabí, pero también proviene del griego, eh, ahora, pedagogos, que es el término griego, pedagogos, para pedagogía, para enseñanza, pedagogos, pero también proviene de otra palabra hebrea, griega que significa doxos, que significa enseñar. Entonces, anoten esto, la palabra maestro proviene del hebreo rabí o raboni, hebreo rabí o raboni. La palabra rabí es maestro, la palabra raboni, R-A-B-O-N-I, raboni, significa gran maestro. A Jesús lo llamaron raboni, gran maestro. Los mismos fariseos reconocieron que Jesús era un raboni, gran maestro. Y también le decían rabí, maestro. Entonces, en el griego también aparece la palabra pedagogos, que significa a alguien que enseña, alguien que ejecuta, pero también está la palabra doxo. De ahí viene la palabra doctor, que muchos de nosotros conocemos doctores, que significa que son especialistas en un área, en alguna asignación. Entonces hay especialistas en la palabra de Dios. Usted tal vez no llegue a ser un especialista, pero usted tiene que llegar a tener un conocimiento de la palabra de Dios para no comer entero. Tenga cuidado de no comer entero. No esté corriendo detrás de aquellos que mercalizan la fe, que han hecho de la fe una mercadería. No ande detrás de ellos corriendo, ay, que viene tal profeta, pero la entrada del profeta la está cobrando en $200 y van y corren a donde el profeta que cobra $200, pero no diezman en su iglesia. Uy, qué pena, fui muy duro, ¿cierto? Porque hay gente que prefiere ir y pagar $200 para escuchar a un profeta, pero nunca diezman en su iglesia con el pastor que les enseña, que ora por ustedes, que los ministra, que está pendiente de ustedes,
que se desvela para ayudarlos. Hay gente que viene a un concierto y pagan 800, $500, pero nunca invitan a su pastor a almorzar, no miran si su pastor tiene unos zapatos, si lo pueden llevar a comer una Wendy's o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen honra con sus pastores, pero como viven escuchando vientos de doctrina, porque no se capacitan ni se entrenan en las escrituras, cualquier sinvergüenza que viene usando el nombre del Señor, a ese le sueltan el dinero. Por eso usted tiene que estudiar la palabra. Por eso usted tiene que aprender, tener cuidado. Oiga, escuche, no coma entero, porque primera de Timoteo capítulo 4 dice, para que usted lo lea ahí, no lo vamos a leer aquí, pero primera de Timoteo 4 dice que vendrá el tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Es decir, este término no sufrirán la sana doctrina significa que no tendrán pasión, no se preocuparán por escuchar la sana doctrina, sino se dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán escuchando a maestros que les enseñan mentiras, ilusión, que le dicen, Dios te va a dar carros, Dios te va a dar casas, Dios te va a dar vehículos, y eso no es malo. Pero ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la proyección de tu ministerio? El servir a otros, el amar a otros, el amar tu iglesia. No todo tiene que ser enfocar a la gente al dinero y a estar hambrienta solamente de la fama y de la gloria terrenal. Dios, como base, dejó la salvación y la vida eterna. Hay que volver a enseñar la vida eterna y la salvación. Si usted estudia las escrituras, no les comerá cuento a los que se dicen ser maestros, pero no lo son. ¿Vamos bien hasta ahí o alguna pregunta? Ajá, apóstol, la teoría de la prosperidad, ¿no? Eso es que hay, infelizmente comienza bien y de repente entra en esa teoría de la prosperidad y da tantos versículos que la gente humilde que no a veces no lee la palabra, escondría la palabra, ellos caen adentro. Bueno, este evangelio de la prosperidad hay que aprenderlo a estudiar. Existen los dos evangelios de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad y el verdadero evangelio de la prosperidad. El verdadero evangelio de la prosperidad se resume en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Juan le escribe a Gallo, un anciano que atendía a los misioneros y que era un gran hombre, que era un hospedador. Él le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas bendecido en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esto es impresionante. Mira, amén. Entonces, él le dice esto a Gallo y él le dice en tercera de Juan, él le dice, mira, yo anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Voy a citarles el pasaje para que usted lo lea aquí. A ver, eso está en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan 1, 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El verdadero evangelio de la prosperidad se basa en el deseo de que alguien tenga todo lo que necesita, que tenga salud, pero que su alma tenga paz. No se basa solo en que la gente tenga dinero, porque ¿de qué le sirve a la gente tener dinero si no tiene paz? ¿De qué le sirve a la gente tener dinero si no prospera su alma? Aquí está diciendo, es yo deseo que tú tengas salud como prospera tu alma y que él sea prosperado. Entonces, el verdadero evangelio de la prosperidad nos lleva a que busquemos primeramente las cosas del cielo, nos lleva a que nos enfoquemos en cuidar la salud
y que nuestra alma esté bien para que podamos disfrutar lo poco o lo mucho que Dios nos da. Entonces tenga cuidado, porque el falso evangelio de la prosperidad solo enseña que usted tiene que darle al predicador y prospera el predicador, pero no prosperan las ovejas. Cuidado con eso. Lorena, te escucho. Sí, apóstol, tengo una pregunta. Cuando viene un profeta, un predicador a la iglesia y después cuando termine de predicar, muchas veces piden como una ofrenda para ofrendar al predicador si te dio una profecía para sellar la profecía con tu ofrenda. ¿Qué de verdad hay en eso? Bueno, yo voy a serte muy sincero. Cuando alguien dice venga y selle la palabra con una ofrenda, está comprando la palabra. Es prostituir la palabra. Es una herejía. Pero se hace porque hay gente que no tiene el conocimiento. Pero el verdadero profeta de Dios suelta una palabra y ya. Si tú lo quieres bendecir, te nace de corazón a ti. O si tú lo quieres bendecir, el pastor de la casa pasa y dice, venga, amados, vamos a tomar una ofrenda para bendecir al ministro que vino de afuera. Y usted da esa ofrenda porque a usted le nace, pero usted no tiene que sellar ninguna palabra. Tú no vas a encontrar en la Biblia ningún profeta que después de soltar una palabra le dijera, imagínate a Jeremías diciéndole al rey, rey, el Señor te dice que te va a dar tus nalgadas, pero ya sabes, sella la palabra para que no te las dé. Eso es manipulación. Así es, apóstol. Gracias. Eso es manipulación. Eso es torcer las escrituras. O imagínate al apóstol Pedro dar una palabra profética y luego decir, hermanos, después de la palabra que les di, háganme un favor, vengan y sellen la palabra. No. De hecho, acuérdate que cuando Simón quiso usar al Espíritu Santo para provecho, Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo, porque tu corazón no es recto delante de Dios en este asunto. Entonces, cuidémonos de estas cosas. Ahora, si va un profeta y te dio una palabra que te confortó, que te confirmó, que te levantó, hónralo, porque te nazca. Él te pida, porque el verdadero hombre de Dios no anda pidiendo plata, el verdadero hombre de Dios obedece a Dios y Dios lo respalda. Porque, Amén. amén. Lo mismo, Amén, la pastora amén. Rebeca me decía, mira, apóstol, yo no quiero tocar ningún manto, ningún ministerio. Hoy les voy a enseñar algo. ¿Está listo para que le enseñe algo? ¿Seguro? Seguro que Seguro, sí me listo, van a recibir. listo. Listo. Mi Seguro, Biblia seguro. dice que David no mató a Saúl, pero David cortó su manto. Dice que cogió una espada y le cortó el manto y desde lejos le mostró y le dijo, mira, si yo hubiera querido, te hubiera matado, pero hoy corto tu manto. ¿Usted sabe qué significaba cortar el manto de un rey o cortar el manto de un profeta? No, No, apóstol. Significaba que ya la no. cobertura de Dios no estaba con él y que no estaba comportándose como un siervo de Dios. Entonces, perdónenme que se los diga, hablar de lo malo que hace un profeta no es pecado, es señalar un manto que está mal y mostrar que no se está comportando como profeta. Es lo mismo, hay muchos que usan el versículo de no tocaréis al ungido de Jehová, pero ¿cómo así que no tocaréis al ungido de Jehová? ¿Se está comportando como un ungido? ¿Si está actuando como un ungido? Porque escúchame, si actúa como un impío, si es un estafador, si es alguien que manosea a las hermanas, si es alguien que las enamora, no es un ungido de Jehová, es un hijo del diablo camuflado, es un lobo vestido de oveja. A ese hay que señalarlo, a ese hay que denunciarlo. Escúchenme, a ustedes les va a sonar muy duro, pero el apóstol Pablo denunció a varios falsos maestros que se torcieron. Mire, les voy a mostrar a Pablo señalando mantos. ¿Está listo? ¿Quiere verlo?
¿Sí? Ok, Sí, amén. bueno. Ah, espérenme, aquí se los voy a mostrar. Primera de Timoteo 1:20. ¿Listo? ¿Quién es? A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Nadie? Ahí está en pantalla, mi paz. Ok, yo Pero yo voy a quiero que leerle alguien lo lea. entonces. Ok, primero Timoteo 1:20, ¿no? Ajá. Pero no es. Primero, ajá. Ok, dice así. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Ay, ay, ay. Wow. Imagínense a Pablo entregando a esos maestros al diablo para que aprendieran a no blasfemar, a no torcer. Mira, Ético, hazme un favor, léeme, colócame el versículo anterior. El versículo anterior. Córreme un versículo. Amén. El 19, sí, señor. De, ponme el 18. Vamos, léelo tú, Héctor, desde el 18 hasta el 20. Todavía es más fuerte. Amén. Desde el 18. Sí. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, Sí. manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los Sí. cuales son Himeneo, Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. No. Léelo bien. Hazme un favor, pónmelo Para, desde el 17, yo lo voy a leer espérame, nuevamente, porque quiero que ustedes entiendan esto, desde el 17. ahí está, ¿Listo? sí señor, desde el 17. Por tanto, exacto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Sigue. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Sigue. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Quiénes naufragaron en cuanto a la fe? ¿Quiénes se apartaron de la fe? Estos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, mire, ¿quién era Himeneo y Alejandro? Dos maestros que se torcieron de la fe y estaban estafando a la gente. Pablo no se puso a pensar, ay, no, ellos son pobrecitos, ellos son maestros, no tocará el manto de los ungidos. No, él los denunció. ¿Por qué? Porque no estaban actuando como ungidos. Acuérdese de esto, no todo el que se para en un púlpito es ungido. Usted tiene que saber que hay lobos vestidos de ovejas y que usted tiene que denunciar a los lobos vestidos de ovejas. Mire este otro. ¿Listo? Mire este otro. Vamos a hablar de estos otros.
A ver aquí. Primera de Timoteos, ya te voy a decir. Ok, segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 10. Amén, apóstol. Ya está en pantalla. Listo. Mira lo que dice aquí, hijos. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Acuérdese que Acaya era una ciudad. Y él decía, mira, yo prediqué en Acaya, esa gloria no me la va a quitar nadie. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe que sí los amo. Sigan. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Sigue, por favor. Porque estos son falsos apóstoles. Miren esto, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sigue? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sigue. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noten esto, el apóstol Pablo está diciendo, hey, los falsos apóstoles también se disfrazan de ministros de justicia. Se paran en los púlpitos y empiezan a pedir plata, empiezan a cobrar por los milagros, empiezan a desviar la gente, empiezan a pedir que sellen la palabra, que pongan aquí, que quiten aquí. Y estos son obreros fraudulentos, no son ungidos. Esos mantos usted los tiene que desenmascarar. Mira, muchos dicen, no tocaréis al ungido de Jehová, pero aquí nos muestra que Pablo tocaba a esos falsos ungidos porque no eran ungidos de Jehová, eran estafadores, falsos maestros. Y muchas veces usted tendrá que enfrentarlos y confrontarlos y decirle, yo no le recibo esto porque Dios no mandó esto, esto no es de Dios. Y muchas veces Dios te tendrá que dar esa valentía para no dejarte engañar. Por eso es necesario los maestros en la iglesia. Por eso es necesario que usted siga estudiando aquí, para que usted no coma cuento. Créanme, hoy en día hay institutos bíblicos que incluso te cobran 50, $100, $200 por mes. Y solamente te enseñan es cómo hacer plata, cómo sacar dinero, cómo ser el último profeta, cómo ser el último apóstol, pero no te enseñan que para hacerlo tú tienes que tener una vida íntegra en Cristo, que tienes que estudiar las escrituras, que tienes que anhelar primero la presencia de Dios antes que el dinero. Y te están sacando el dinero porque no quieren que aprendas la verdadera doctrina. No quieren que tú conozcas del Señor, porque si tú aprendes del Señor, entonces tú no serás engañado. Amén. ¿Estamos aprendiendo o escucho sus opiniones? Aló. Amén, amén, amén. Dios, Aprendiendo, apóstol. yo sé que es eso. Amén. Y en la parte de teología que estudié en Brasil, yo tuve mal experiencia por lo que usted está diciendo aquí, en esa parte que guarden conocimiento a nosotros, ¿entiende? Sí. Y había muchas cosas que eh, uno se va aprendiendo después por la gracia de Dios, ¿no? Pero aquí es lo que usted está diciendo, está
en gran escala en esta época, infelizmente. Sí, por eso es tan importante, amados, que ustedes estudien. Mira, ¿por qué yo quiero tanto a Aymar y a la profeta Juliet? Porque somos amigos. Porque ellos están reformando esto. Ellos están diciendo, no hay quien sabe enseñar a la gente verdaderamente a ser apóstoles, a ser profetas genuinos. Hemos tenido una alianza. Y mira, yo sé que estamos enfrentando este auge de apostasía, este auge de desviación. Pero para eso están los maestros. ¿Amén? Los maestros son parte fundamental del evangelio. Primera de Corintios 12:29. Primera de Corintios 12:29. ¿Lo tenemos? Amén, apóstol. Sí, señor, ya está en pantalla. Ok, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Qué está diciendo Pablo? No todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos hacen milagros, pero son parte del cuerpo. Y esto nos muestra que los maestros son terceros en el escalafón de Dios, en la dirección de la iglesia. ¿Dónde está esto? Que ellos son terceros en el escalafón de la iglesia. Después de los apóstoles y después de los maestros, después de los apóstoles y después de los profetas, están los maestros. Primera de Corintios 12:28 lo muestra. Primera de Corintios 12:28. Mira, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ¿sí ven? Luego profetas, tercero maestros, ¿sí ven? Tercero los maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Por qué? Porque el apóstol es el que pone el fundamento, el profeta es el que lo confirma, pero el maestro es el que lo analiza. Apréndase esta. El apóstol pone el fundamento. El profeta es el que lo ratifica, pero el maestro es el que lo revisa. De nuevo, el apóstol pone el fundamento, el profeta lo ratifica, pero el maestro lo verifica. A ver si es verdadero, a ver si es genuino, a ver si es real. Yuhu. Entonces, los maestros son los que verifican si el que sana lo está haciendo correctamente, si los que ayudan están ayudando de verdad, si los que administran lo están haciendo genuinamente, si los que tienen el don de lenguas de verdad se están hablando en lenguas genuinas. El maestro no come cuento, el maestro es preparado, el maestro mira que lo que estén dando sea dado por Dios. ¿Listo? Ahora, ¿para qué sirven los maestros? El maestro sirve para ratificar una elección del Espíritu Santo en la iglesia. El maestro es quien dice, esta persona ya está lista, está preparada, la podemos poner a predicar, hay que ponerla a un ministerio. Esto está en Hechos 13, miremos Hechos 13, versículo 1. A ver, ¿quiénes estaban en la iglesia que estaba en Antioquía? ¿Quiénes? ¿Lo tienen ahí? ¿Quiénes estaban? Amén, apóstol. A ver, ¿quién lo puede leer? Profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé y Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mira lo que dice el versículo siguiente.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo siguiente. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes confirmaron el llamado de Pablo y de Silas en oración? Los profetas y los maestros. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes? Profetas y maestros. Profetas y maestros. Exacto. O sea que los maestros deberían ser los que evidencien si un predicador está listo, si un hermano pasó la prueba para ser un apóstol, un profeta. Deberían ser los maestros los que digan, mira, este ya está listo para servicio. Este ya está listo para servir. Amén. Para eso son los maestros. Ellos dirigen las elecciones ministeriales. Ahora, hay maestros y hay grandes maestros. ¿Sabían eso? Hay maestros y hay grandes maestros. Por ejemplo, Jesús era maestro y gran maestro. En Juan 20:16 le dicen a Jesús Raboni, que significa gran maestro. No rabí, sino Raboni. Juan 20:16. En la pantalla, apóstol. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, ¿cómo le dijo? Raboni, que quiere decir maestro. Pero en otras versiones aparece gran maestro. Vamos a ver qué dice la traducción del lenguaje actual, Epicor. Jesús le dijo María, ella se volvió y le dijo maestro, en una expresión animada, ¿no? Maestro, gran maestro. Amén. Jesús le dijo María, ella se volvió y le dijo en arameo, Rabuni, que significa mi maestro o maestro. ¿Sí ven? Es una expresión arameica que significa maestro. Así que hay maestros y grandes maestros. ¿Listo? Juan, capítulo 13, versículo 13, dice que el maestro debe ser humilde. Los maestros son más humildes que otros. No andan jactanciándose ahí diciendo es que yo soy el tremendo maestro, aleluya, pandereto de los últimos tiempos. No, es alguien humilde. ¿Lo tenemos? Juan, capítulo 13, versículo 13. Juan 13:13. Ajá. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Sigue. Pues si yo, el Señor, Pues si yo, el Señor y maestro, he ¿listo? lavado Pues si vuestros yo, pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. mire esto, Jesús está diciendo, ustedes me dicen maestro, ustedes me dicen Señor, y sí, yo lo soy, pero si yo siendo su Señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben ser humildes y deben tener ejemplo y lavarle los pies a sus hermanos. Eso lo dice Oiga, en el y esto sí versículo es difícil. siguiente, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, mira, Jesús no era solo un maestro de palabra, él era un maestro de ejemplo, un maestro de ejemplo. ¿Estamos siendo maestros de ejemplo? ¿Estamos llevando la gente al ejemplo del Señor? Porque hay maestros que porque saben humillan a otros, menosprecian a otros.
y dicen, no, yo soy el único que tiene la verdad, usted no sabe nada, y humillan a otros. No, un buen maestro tiene paciencia, un buen maestro enseña a otros, un buen maestro aguanta y dice, bueno, de aquí vamos de nuevo y otra vez, y tiene la paciencia para enseñar, tiene la cordura para enseñar. ¿Por qué? Porque hay maestros que no tienen paciencia, pero aparte de no tener paciencia, son soberbios, son altivos, son altivos. Y por eso la gente no quiere estudiar, no quiere escucharlos. ¿Por qué? Porque no quieren recibir de una persona que no tiene paciencia ni amor. Yo no sé si ustedes han aprendido con nosotros, si les ha gustado, nunca les he preguntado eso. Pero hoy se los pregunto, ¿les ha gustado las clases? ¿Han aprendido? Sí, está excelente, excelentísimo. Porque pues realmente Una gran bendición. a nosotros nos preocupa que ustedes aprendan, que sean edificados, que se sientan amados. Esa es nuestra preocupación. Amén. Gracias, gracias, amados. Nuestro objetivo es ese, que ustedes aprendan, que sean edificados. Amén. Que aprendan mucho, que aprendan, que sean edificados. Entonces, si usted va a ser maestro, si usted fue llamado a ser maestro, usted tiene que ser paciente, pero usted también tiene que enseñar con su ejemplo. ¿Con su qué? Con su ejemplo. Amén. Por favor, un buen maestro no enseña solamente la palabra, enseña con su ejemplo. Amén. Ok, Amén. entonces vamos a entrar en que el maestro es aprobado por Dios. No, ¿se acuerdan que les decía? No puede haber un maestro que no sea aprobado por Dios, porque todo maestro que no es aprobado por Dios resulta enseñando cosas locas. Amén. Juan capítulo 8, versículo 4. Juan 8, 4. Amén, Ahora, apóstol. mire esto. Aquí los fariseos le traen a Jesús una mujer para probarlo, ¿se acuerdan? O sea, que el maestro debe ser probado. El maestro es probado para mirar cuál es su sabiduría sobre temas. Aquí le traen a la mujer y le dicen, venga, esta mujer que le fue encontrada en acto de adulterio, ¿merece morir o no merece morir? Usted ya sabe que Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero los fariseos le trajeron a esta mujer, mira, aquí nos dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y usted ya sabe que escribió en tierra y les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Su sabiduría, la sabiduría del Señor Jesús fue probada en ese momento como maestro. No necesitó enseñarles nada, los confrontó con el amor y la pasión, los confrontó con la misericordia y estos salieron avergonzados. Entonces, un buen maestro es probado. ¿Listo? Por favor, abre tu Biblia ahora en Lucas 20:39. Lucas 20, verso 39. Mira, un buen maestro sabe hablar y decir las cosas. Un buen maestro sabe hablar y decir las cosas. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. ¿Quiénes confirmaron que Jesús había hablado bien? Los escribas, los que traducían las escrituras, dijeron, Maestro, bien has dicho.
O sea que Jesús era un buen maestro, hablaba bien y dice, y no osaron en preguntarle más, porque dijeron, ¿para qué le vamos a preguntar si este es más preparado que un cumis? Este sabe más, este es más preparado que un quesillo. Este conoce las escrituras, este no come cuento. Y lo quisieron probar, pero dice que no osaron preguntarle nada más. No osaron preguntarle nada más. Ojalá que esto pase con ustedes, que la gente diga, no, bien has dicho, uy, no, qué buena clase. No, yo mejor dicho, no pregunto más. Ya me di cuenta que usted es preparado. Tremendo, ¿cierto? Pero mire, un buen maestro también confronta. Y esto no le gusta a la gente, que un buen maestro confronte. Lucas 11:45. Lucas 11:45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Nos confrontas a nosotros, nos afrentas. Y era un maestro de la ley. Le dijo, mí cuando tú dices esto nos enfrentas, nos afrentas, nos confrontas. Jesús les estaba hablando de frente. Jesús nunca les mandó a decir con nadie las cosas. Él era frentero. Por eso les digo yo, usted no tiene que tener miedo de los falsos ministros. Confróntelos. No tiene que tener miedo de las falsas enseñanzas. Confróntelas. Cuando algo no está bien, pregunte. Por ejemplo, a mí me gusta la pastora Rebeca. Cuando tiene aquí preguntas, las hace. Pregunte, no se quede callado. Porque muchos dicen amén, aleluya, aplauden todo. Pero no, usted no tiene que aprender a comerse todo. Usted tiene que aprender a digerir, darse cuenta de lo que le están dando, si es genuino, si no es genuino, si es real, si no es real, si es verdadero, si no es verdadero lo que le están enseñando. No dígale al que tiene ahí cerca a usted, no coma cuento, coma Biblia. No coma cuento, coma Biblia. Vaya a la Biblia, certifique que lo que le están dando es verdad. Analice que lo que le estén predicando sea genuino a las escrituras. No que le estén torciendo, que estén manipulando. No, usted va y identifica. Imagínate, aquí alguien me levantó la mano. A ver, vamos a ver quién me levantó la mano. Denis de Jesús levantó la mano. Te escucho. Bueno, la verdad que esta palabra que usted nos está enseñando, bien escudriñada, nos hace reflexionar muchas cosas en que a veces nosotros comemos así, se puede decir, sin masticar bien. Y la verdad que ha sido de gran bendición para mi vida. Y bueno, yo hice instituto, pero esto que estoy aprendiendo aquí es maravilloso. Gracias. Gracias, maestro. Y yo espero que ustedes aprendan y que cuando salgan de aquí enseñen a otros. No, mira, hay que leer la Biblia. Que vino alguien y me dijo que dé 10,000, que dé $10, que Dios me va a dar $100, que dé $100, que Dios me va a dar $1,000. ¿Eso dice mi Biblia? Venga, eso no dice la Biblia. La Biblia no enseña eso, entonces no lo voy a recibir eso. Yo voy a dar de amor, voy a dar de corazón. No, que la Biblia dice que puedo tener 2 mujeres, que porque tengo que amar, que porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Hay maestros que enseñan esas mentiras. ¿Sabían ustedes que hay doctrinas que enseñan a tener ahorita ya 2 mujeres? Que el vivir en unión libre no es pecado. Que usted puede hacer y deshacer. Hasta hay ministros que ya enseñan que el homosexualismo no es pecado, que porque David y Jonathan se amaban. Tergiversan la palabra, tuercen las escrituras. Pero usted dice, no, yo no como entero, yo voy a mirar esto. ¿Por qué Jonathan le dijo a David que lo amaba? Ah, claro, eran amigos. Y lo que pasa era que Jonathan le estaba diciendo a David que lo amaba en el Señor y que él lo amaba como su cuñado.
porque Jonathan era el hermano de la esposa de David y él no quería que lastimaran a su cuñado, por eso lo guardó, hizo un pacto con él. Ay, yo ya leí, entonces esto no me lo como entero. Ay, mira, este ministro que está diciendo que yo pague por esto no dice la Biblia dice de gracia recibimos, damos de gracia. A mí nadie me tiene que estar cobrando ni manipulando, entonces esto no lo recibo. ¿Por qué nos pasan las cosas? Porque no vamos a la fuente, no vamos a las escrituras. Pastora Rebeca. Apóstol, yo tuve un caso recién que uno de mis pastores me pidió para bendecir una persona que iba a casar, pero no se casó por la ley. Y yo dije, bueno, yo no puedo casar, dar una bendición si no pasó primero por la ley, si no casó por el gobierno, aunque muchas veces dice sí que lo van a hacer y no lo hacen, ¿entiende? Y otra cosa, peor aún, me pidieron ir a un lugar, aquí mucha gente le gusta casarse en la playa, y resulta que hay que tener permiso. Y me dijo, sí, no, nosotros no tenemos permiso. Y yo dije, disculpa, yo no voy a hacer eso, ¿entiendes? Porque cuando me van a dar una multa, va a preguntar por el pastor, no va a preguntar por la pareja. Eso es. Claro, claro que sí, estamos de acuerdo. Claro que sí. ¿Alguien más o estamos bien ahí? ¿O seguimos? Ok, seguimos. Ok, Lorena. Entonces, un buen maestro confronta, pero un buen maestro discierne. La palabra discernir es aquel que sabe identificar lo bueno y lo malo, quien da un veredicto justo, quien juzga lo que están dando y enseñando. Lucas 9:49. Lucas 9:49. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo puede leer? Amén, sí, señor, está en pantalla. ¿Quién lo puede leer? Amén, yo lo leo, apóstol. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a unos que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Sigue, por favor. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sigue. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, note esto. Jesús le dice a sus discípulos, venga, no le impidan a ese hombre que está echando fuera demonios en mi nombre. Déjenlo, él está trabajando para mí. Dejen los celos, dejen la envidia. Jesús discernió que sus discípulos tenían celos de que alguien que no andaba con ellos echara demonios en el nombre de Jesús. Escúcheme, a la iglesia le falta discernimiento. Hay veces nos ponemos bravos porque alguien está haciendo lo que nosotros no hacemos, pero viene alguien, un sinvergüenza, que corrompe las cosas y lo aplaudimos. La iglesia necesita discernimiento. Un buen maestro discierne. Jesús discernió que este hombre, aunque no andara con ellos, estaba haciendo las cosas bien. Echaba demonios en el nombre de Jesús y Jesús le dijo, déjenlo. El que no es contra nosotros, con nosotros es. ¿Qué les estaba diciendo? Déjenlos. Él está trabajando para nosotros. No necesita andar con nosotros. Hay gente que se la pasa criticando otros ministerios, pero nunca hacen. Gente que se la pasan como la iglesia de Éfeso, que se la creen que son los que dicen este sí es apóstol, pero este no, pero han perdido su primer amor. Discierna, tenga discernimiento, iglesia, vuelva al discernimiento. Diga, esto sí es bueno, esto es malo, pero
primeramente preocúpese porque sea usted el que está haciendo las cosas bien. Amén. Amén o no amén. Amén, amén. Amén, apóstol. Amén, amén, amén. Amén, amén. Tenga sabiduría, ame. Y antes de estar criticando, vaya y siéntase a escuchar el mensaje primero. Antes de ponerse usted a sacar conclusiones que no son. ¿Listo? Porque así como hay falsos ministros, también hay gente que es fregada y habla lo que no sabe para ensuciar a otros ministerios. Hay que tener también cuidado, porque hay gente que es envidiosa y no quiere ver prosperar otros ministerios. Entonces usted tiene que aprender a discernir. ¿Listo? Y Amén. esta es fuerte, pero el maestro siempre será mayor que sus discípulos. Siempre. Y el maestro no anda compitiendo con sus discípulos. A ver quién es mayor. No, señor. El maestro sabe quién es, dónde lo puso Dios y quién es el maestro, dónde lo puso Dios. Él no anda pendiente de que, ay, no me van a quitar el butaco. No, el maestro sabe que él es mayor que sus discípulos. Él sabe cuál es su asignación. Él sabe cuál es su asignación. El maestro sabe cuál es su asignación. Eso lo vemos en Lucas 6, 14, 6:40, creo. Lucas 6:40. Amén. Apóstola, ya está en pantalla. Ok. ¿Lo puedes leer, hijo? No lo alcanzo a leer aquí. Claro O alguien sí, que lo lea, señor. por favor. Claro que sí, sí, señor. El discípulo no es mayor que su maestro, mas todo No es el superior. no es Léeme bien, léeme bien. el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Note esto. El discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Otra versión dice, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo es mayor que su señor. Ahora, el alumno no sabe más que su maestro. Me gusta esto. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. Escuche, el alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. ¿Qué se está refiriendo? Que hay gente que quiere ser mayor a sus pastores, mayor a sus apóstoles, mayor a sus maestros, pero no pagan el proceso, no pagan el precio. Quieren sabérselas todas y por eso resultan reventados, resultan totaseados. Usted tiene que aprender paso a paso. No quiera saber más que el apóstol, los que están con el apóstol Aymar, no quieran volar más que él ya tiene una experiencia. Pero si usted termina, algún día va a saber lo que él sabe. Si usted va ganando experiencia, algún día los que están conmigo no quieran saber más. Obvio, algún día usted va a saber lo mismo que yo y vamos a poder hablar todavía más chévere. Pero todo tiene un proceso. ¿Ven? No quiera correr, no quiera menospreciar a los que le han enseñado. Aprenda para que algún día usted también tenga buenos discípulos. Amén. Pastora Rebeca. Apóstol, a mí me recuerda muy bien. Mi primer pastor era director de la escuela bíblica de Holanda y nos enseñaba mucho, tanto en la predicaje, el día de estudio bíblico, etc. Y una vez yo estaba estudiando, me gustaba, tenía hambre de la palabra. Y yo le dije, pastor, Dios me mostró esta palabra que usted me está enseñando, esta está refiriendo tal, tal, tal. Y él me llamó aparte y me dijo, lo que tú me estás diciendo es verdadero, pero es la revelación. Lo que estás recibiendo es una revelación de Dios.
Sí, Yo no soy maestro. sí. En ese Esa- tiempo yo era discípulo. Claro, entonces, en ese momento él dijo, bueno, ya sabes algo de lo que yo sé, pero si ves, él te llamó aparte y te dijo, está bien la revelación, él te la confirmó, pero tú en ningún momento pasaste por encima de él. Hay gente que quiere encima de sus maestros y de una vez apagarlos y decir, yo ya sé igual que él o sé más. Y por esa razón, Dios no los honra. Usted tiene que aprender a ser una persona paciente hasta que Dios lo ponga en un lugar de honra. Aprenda de sus ministros, aprenda de sus maestros. Cuando usted aprenda de ellos, Dios lo bendecirá mayormente. ¿Les va amados? Amén, amén, amén. Amén, amén. Muy buena. Excelente, apóstol. Es una gran bendición. Bueno, mis amados, hoy vamos a dejar hasta aquí porque me faltó material, como les digo, como estoy afuera viajando, me faltó, pero ya confiando en el Señor, el próximo martes nos pondremos al día con lo que faltó, que son la dimensión de los ministerios en lo que les ha dicho en el comportamiento como Cristo. Amén. Entonces, bueno, mis Amén. amados, espero que estemos ahí y que nos pongamos al día en lo que tengamos. Vamos a orar. Gracias por la comprensión. Ya el próximo martes estamos de nuevo retomando bien. ¿Alguna opinión hasta ahí? ¿Alguna opinión? ¿Cómo les pareció el clase? Lorena, ¿qué te pareció la clase? Tremendo apóstol. Tremenda clase. Enseñando mucho como siempre. Y